Buenas noches, mi nombre es Miguel Saavedra de la organización Vigilia Mambisa y en esta noche nos encontramos como siempre con Joel Talavera y Osvaldo Hernández. Vamos a hacer un trabajo hoy transmitiendo, como siempre decimos, desde la ciudad mágica de Miami para el mundo entero. Tenemos varias personas que nos escriben de diferentes partes de Costa Rica, de El Salvador, desde Cuba, de muchos lugares. Y eso es sumamente importante porque siempre estamos en sintonía con los quehaceres de la patria, qué está pasando con Cuba, cuál es la situación aquí también en Estados Unidos, en la política americana. Vamos a hablar un poquito esta noche del discurso de Joe Biden. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué Saavedra no dice el presidente Biden? No, porque él no es el presidente, yo no voté por Biden. Yo voto por presidente honesto. Señores, déjenme decirles que yo acabo de cumplir 58 años viviendo en este país, en esta gran nación. Es increíble, ¿verdad? Bueno, por los años pasados. Y yo he podido ver casi todas las contiendas electorales, los presidentes y todo lo que está pasando ahora, jamás visto en Estados Unidos con esta administración. Y todo empezó desde Clinton, Obama, Biden. Ese es el dilema que tenemos y el Partido Demócrata ha ido disminuyendo poco a poco, escalonadamente, hacia el suelo de los malos comportamientos que han tenido los que han presentado su candidatura para presidente de Estados Unidos, han sido demócratas. No estamos contentos, no nos gustan, no nos caen bien, nos traen muchos problemas. Casualmente hoy mismo, Osvaldo y yo fui a comprar otra vez comida al público. Carísimo. Fui a comprar lo que una persona sola compra. El pastel diente, cepillo, bobería, a ver, queso, jamón, leche, huevo que están por las nubes. Y $139. ¿Cómo vamos a ver todas esas cosas? También le quiero recomendar un libro sumamente importante. Este es un libro que fue muy popular en los años 57, 1957. Pero hay algo muy esencial en este libro que ustedes deben de buscarlo. Lo esencial de este libro es que desde la época del presidente Eisenhower a la fecha han venido una serie de acontecimientos con el problema de Cuba grave. Este libro se llama, no tiene muchas páginas, tiene 235 páginas, se llama Cómo el presidente Eisenhower entregó la República de Cuba a Castro Ruz en 1957. Entonces este libro data de esa situación, de lo que pasó en esa época, cómo fue la situación. La situación se torna un poco complicada, es decir que en 1957 Eisenhower trae a un corresponsal periodista del New York Times llamado Herbert Matthews, lo trae a Washington para hablar con él, y entonces le dice que él quería saber quién era esa persona que está en la Sierra Maestra, titulado Fidel, y entonces que él quería que Herbert Matthews lo entrevistara, que quería saber de eso. Entonces para allá fue Herbert Matthews a entrevistar a los guerrilleros comunistas, estos terroristas que tenemos en Cuba todavía, y entonces lo entrevistó, y cuando lo entrevistó lo convirtió en un Robin Hood moderno de esa época, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado de eso? De que también Herbert Matthews era de izquierda, era socialista, de extrema izquierda. Al llegar allí, pues entonces lo presenta de una manera como un Robin Hood moderno. Pero cuando regresa a hablar con Eisenhower, le trae el resultado de lo que pasó, los videos, todas esas cosas, le dice algo que fue una veracidad. Le dijo, el que está en la Sierra Maestra de Cuba es un individuo que es abogado y es una persona que es de extrema izquierda completamente. Pudiéramos llamarle comunista. Le va a traer problemas al pueblo de Cuba y a Estados Unidos. Entonces, Eisenhower le dijo, ok, es lo que yo quería saber. Entonces, de ahí en adelante empiezan a acontecer todos los sucesos que estamos viviendo diariamente hasta ahora. Es decir, los 64 años de lo que tenemos en Cuba, que es un genocidio, un holocausto viviente,
con más de 250.000 nacionales cubanos muertos en las manos de estos asesinos. Y esa es parte de una historia que ustedes deben de reconocer de este libro. Pero entonces el que hace el libro no es Herbert Matthews ni Eisenhower, es Mr. Smith. Mr. Smith era en ese momento el embajador cubano de 1957 a 1959. Él vio la realidad de hecho de quién era la tiranía castrista cuando estaba en la montaña, él lo vio todo. Y entonces con la misma, cuando vio aquello, él cogió y dijo, cuando se tuvo que ir de Cuba, es decir, fue embajador muy corto tiempo. Él había sido embajador con anterioridad, pero en ese corto tiempo, de 57 a 59, que se acaba aquello allí, se tienen que ir los americanos, entonces él hace el libro. Entonces él dice en este libro que él no podía, ni debía nunca engañar al pueblo americano, que tenía que decir la verdad. Y entonces ahí explica completamente. En este libro, casi folleto libro más bien, él explica la cantidad de cubanos que vivían en 1957. Eran 6.500.000 cubanos, los únicos que vivían en la isla, en el 57. Fíjense, avanzó la cantidad de seres humanos que ahora hay, más o menos 11 millones y pico. 11 millones y pico, ¿no? Casi 12, ¿no? Entonces aumentó, dio el cúmulo de lo que tenemos ahora. Entonces también él hizo otro libro que se lo voy a recomendar, llamado El Cuarto Piso. El Cuarto Piso es una secuencia de este mismo libro, pero con la variante de que en el cuarto piso, en el Departamento de Estado, se hacía todo tipo de política que radicaba en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, y entonces pues ahí él hace un relato de la historia completamente, de lo que pasó, de lo que estaba pasando en el cuarto piso en el Departamento de Estado. Y volvemos a lo mismo, siempre dijo que él no podía permitir o él no iba a estar de acuerdo de que se engañara al pueblo americano, por eso es que él hacía esas escrituras y esa parte del libro. Está muy interesante porque todos nosotros, sobre todo la nueva generación que ha llegado aquí a Estados Unidos, las personas que tienen menos de 30 años, que son como 300 y pico mil o más que han llegado, pues deben estar al tanto de estas cosas que toman parte de la historia de Cuba. Porque claro, cuando nosotros llegamos aquí al exilio, pues hay cosas que no sabemos. Entonces el exilio histórico nos explicó, cuando llegué aquí en el año 65, tuve que ponerme al día de cómo se vivía fuera de Cuba. ¿Ves? Porque no es lo mismo vivir en Cuba que llegar a otro país con otro tipo de idioma. En el año 65 no habían la cantidad de cubanos que hay ahora, no habían la cantidad de latinos que existen como ahora. Era muy pocos lugares, por ejemplo existía el Oso Blanco, ahí en Fly y la 12, había muy pocas cafeterías cubanas, muy pocos o casi ninguno restaurantes cubanos. En esa época era un margen tan diferente, es decir que el galón de gasolina valía la regular 11 centavos, la siguiente, la del medio 19 y la especial 21. Estamos hablando de la gasolina en lugares típicos de estos que venden la gasolina un poco barata, ¿no? A pesar que usted quería comprar Shell o Texaco, le valía un poquito más, es decir, que la que valía 11 centavos valía 14. Fíjate qué poquito, 14, 3 kilos más. Y entonces la otra 19 y la especial 24 centavos. Era una época de oro en esa época, las familias americanas estaban muy contentas con todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, el pueblo era muy apacible, no había ese tipo de intercambio que hay ahora, el tipo de violencia, como usted está manejando en la calle, que tiene que tener cuidado porque tiene la vida en peligro. No, esas cosas no existían, la caballerosidad, el ambiente social era una cosa formidable. Todo eso lo hemos ido perdiendo poco a poco. Les decía ahorita que desde Clinton para abajo, Clinton, Obama y ahora Biden han llevado al país a la destrucción, sobre todo esta época que estamos viviendo ahora con Biden. Yo quería también darle una reseña de lo que se está exportando de Estados Unidos hacia Cuba. Es decir, cuando nosotros hablamos de que Cuba compró, por ejemplo, 9 millones, como compró hace poco, ahora el día
hace 4 o 5 días. Le vendieron aquí los inversionistas de negocios de Estados Unidos, le vendieron a Cuba $9 millones. Entonces, lo que le vendieron fue desodorante, pasta de dientes, zapatos, ropa, lavadora, secadora, aire acondicionado, herramientas de trabajo y todo relacionado con artículos para el uso personal de los militares, señor. De los militares. Eso es lo que no entiende aquí esta administración o no lo quiere entender. $9 millones que le venda Estados Unidos a Cuba es lo que va a utilizar los militares para mantenerse en el poder. Es decir, ¿quiénes son los que compran la mercancía al exterior de Cuba? Están haciendo negocios con los generales. Los generales son los que compran. No es Raulito ni Raulita, como le dicen ahí, ni es otra persona, ni es de Díaz-Canel. No, son los generales que tienen la compra al exterior para las cosas que necesitan en Cuba. Entonces, con esta compra que hicieron de 9 millones, es para alimentar lo que es la parte de los generales cubanos. Y al mismo tiempo, darle a los que están un poco debajo por la cúpula de los generales, darle algún tipo de beneficio en el tipo de compra. Estas son las cosas que vamos mirando. Por ejemplo, en el año 2022, los generales compraron en Estados Unidos $300 millones. $300 millones para satisfacer las áreas que a ellos les interesan de las esferas gubernamentales. Es decir, han seguido comprando toneladas de pollo que van hacia Cuba. Es decir, que le venden un precio de $1 a $1.50, le venden encuentro, muslo y pechuga por paquete, ¿no? Y entonces el régimen de Cuba lo vende en el mercado exterior a $6 o $7. Los paquetes que le brinda aquí la administración socialista, iguales que ellos, le brinda la mercancía para que los casos puedan buscar dinero en el exterior. Eso lo sabe aquí la administración Biden, que es la que está haciendo negocio con el régimen de Cuba. Y siempre le voy a decir lo mismo. Si los de aquí son socialistas de extrema izquierda radical, los de allá son socialistas, criminales y asesinos, pero también y comunistas, pertenecen a la legión de los asociados. Y eso es lo que está pasando. Entonces, estos son los peligros que nosotros vamos mirando en el camino y el avance de lo que sigue padeciendo el pueblo de Cuba. Le venden toneladas de pollo y el pueblo de Cuba nunca ha visto un pollo. ¿Y para dónde va ese pollo? Porque son toneladas de miles de dólares. Y sin embargo el pueblo no tiene acceso a ningún tipo de comida, no tiene pasta de dientes, no tiene zapatos, no tiene ropa. Es un desastre. Y yo me imagino que algunos otros negocios van a la llamada dipotienda, ¿no? Y de la dipotienda usted tiene que llegar con dólares y comprar allí. Entonces, si usted no tiene un familiar en Estados Unidos, ¿cómo va a comprar nada? Ese es uno de los problemas que tenemos en este tipo de situación. Yo quería también tocar un poquitico el punto de Joe Biden cuando se dirigió a la nación americana, que él pensaba que todas las mentiras que él puede decir en la televisión y en el radio, él las podía decir allí con senadores y congresistas, en personas muy profesionales, que para usted llegar siendo congresista o senador a la Casa Blanca, a la Casa Blanca y a niveles gubernamentales, usted es una persona bien preparada que sabe lo que está haciendo. Entonces Biden llegó allí a decir que los republicanos, entre tantas cosas, que los republicanos estaban tratando de desaparecer el Social Security y desaparecer también el Medicare, el Seguro Social. Eso, bueno, eso dio lugar a que la representante de Georgia, Marjorie Greene Taylor, que perfila a vicepresidente de los Estados Unidos. Se paró allí y le apuntó con el dedo índice y le dijo: usted es un mentiroso, liar, y le dijo todo lo que tenía que decirle, porque la razón es de que las mentiras que dicen en el radio y la televisión no las puede decir ahí donde están esas personas que son muy profesionales. Ese ha sido el punto de la discusión que hubo. Está hablando por ellos, Miguel. Lógico,
Este demócrata, Sleepy Joe, que se robó las elecciones, Claro. está hablando por los republicanos. Claro. No. Algunos de ustedes Algunos, no es el partido republicano. por eso, Y él se refiere le dice, algunos que de los ustedes, republicanos, Ajá. generalizando, eso es un asunto de alguien, claro. pero no representa a los republicanos. Por cierto, no tuvo Creando la credibilidad, división. no tuvo credibilidad ninguna Claro que no. en lo que estaba diciendo porque no tenía tormento. Otra de las cosas también que él dijo también en el discurso, que él quería acabar con el fentanil, con el problema de la droga del fentanil, porque estaba matando a la juventud americana, cosas por el estilo, ¿no? Pero ¿quién es el responsable de que el fentanil esté al 80% en Estados Unidos, la droga también? Es la administración, porque desde el primer momento que abrió las puertas para que el mundo entero viniera a través de la frontera, con más de 6 millones de personas que atravesaron por la frontera hacia Estados Unidos, trae como consecuencia que los coyotes pues trajeran más personas para aquí, que la droga fuera más amplia entrando en Estados Unidos y que personas desconocidas pudieran estar en suelo americano. Cuando en Cuba, por ejemplo, en la embajada americana hay personas que están esperando hace 8 años para poder hacer la reunificación familiar y venir hacia Estados Unidos. Entonces, han brincado por arriba de todas esas personas para que personas que en otros países también, que han llenado su formulario, se han dado citas para ver cómo pueden llegar a Estados Unidos, en espera, le han también pasado por arriba para que entre quienes, como pasó, por ejemplo, había un grupo de personas que eran como 20 o 25, habían varias mujeres también, entonces le preguntaron ¿de qué tipo de idioma hablaban? Claro. Y no sabían, no podían hablar, es que eran rusos, le trajeron latinos, no, le trajeron otras personas, no. Entonces, cuando pudieron hablar con ellos, buscaron un intérprete que se dieron cuenta, entonces ellos explicaron que sí, que ellos venían para acá, para Estados Unidos, porque este joven que está aquí y este otro joven, que son los hijos míos y el hijo de él y otro en un grupo, no van a morir en la guerra que hay, que están llevando los rusos. Y entonces al mismo tiempo, ¿qué pasó? Que estaban pidiendo asilo político. Porque ellos decían que mi hijo no va a morir en Ucrania, que mi hijo no va a ser, como decimos nosotros, carne de cañón. Entonces, esos rusos tuvieron que hablar con ellos para entonces explicarles cuáles son los parámetros, cuáles son las realidades de la inmigración americana cuando uno llega aquí a este lugar. Porque el descontrol ese de la frontera no le dio capacidad a las personas de Ucrania que vienen con problemas políticos, no le dio oportunidad a los venezolanos, no le dio oportunidad a los cubanos, exactamente para venir por problemas políticos, que es los países que necesitan, hasta inclusive esos rusos, necesitan la ayuda de venir aquí por problemas políticos, no porque fueron embullados por esta misma administración que le dijo que podía venir todo el mundo para acá. A nosotros nos da pena, nosotros somos inmigrantes también, de que vengan señoras con 2 y 3 niños engañadas para aquí, para que entonces después estén durmiendo en las calles de Texas, como está pasando en estos momentos, y en los parques, porque ellos no esperaban que cuando llegaran a Estados Unidos le iba a suceder eso, porque estaban también engañados. Es decir, que ha sido un conflicto de esta administración para traerle grandes problemas aquí al pueblo americano. Déjame decirte algo con relación a este tema. Independientemente de la parte humanitaria, de lo que está sucediendo en la frontera, el mayor peligro que tiene Estados Unidos con este tema de la frontera es la entrada del fentanil. Dice el Sleepy Joe que va a combatir el fentanil. Si usted es el que permitió que entrara, ¿Le abrió la puerta? con Alejandro Mayorkas en la cabeza. Entonces dice una especialista que trabaja con sistemas de esto de inmigración, ella muy demócrata, muy desarrolladora de la agenda demócrata de George Soros, que salió en América TV con Verdú haciendo un debate de que la frontera es tan segura y de que el 90% de las personas que eran arrestadas en la frontera eran americanos. Oye, tú, yo digo, no, vamos a dar el beneficio de la duda. Ahora, ¿dónde se hace fentanil? En China hay 6 laboratorios. Yo lo digo para el mundo entero, donde se hace no.
Eso es producido y traído a México. Sí, pero que te digo, Y que de también México- encontraba fentanil en El Salvador, en Costa Rica, en otros lugares. Pero Así que que, el objetivo número uno es destruir a los Estados claro, Unidos claro. a través de ese fentanil. Ajá. El Sleepy Joe dice que 70,000 muertos al año. No. 130,000. 130,000. 2 miligramos de fentanil ya es una muerte fatal. Ya es una muerte fatal. Los números que yo voy buscando, los datos que voy buscando. Acuérdate que el fentanil, desde que salió, empezó a criminalizar a la juventud americana y la cantidad de muertos que hubieron, entonces hasta que se dieron cuenta exactamente, pero que entonces querían buscar la procedencia de donde estaba vendiendo porque no lo sabían, hasta que se dieron cuenta que era de China. Entonces China lo que hizo fue un abanico de exportarlo por todas partes. Claro. En el mundo Ahí, entero. ahí están los datos. Yo te estoy poniendo los datos ahí del 2023. De lo que es el 2023 como tal. Las incautaciones que ha hecho la DEA. 800 libras, casi. ¿Tú te imaginas Una 800 tonelada. libras? 4.500.000 píldoras. Así que aquí Mira aquí, está el dato. 800, mira. Aquí está, 2 milímetros de fentanil equivale a una dosis potencialmente mortal. Teniendo esos datos, el Sleepy Joe dice acá en el Congreso de que va a combatir el fentanil. Señor, tú y Mallorca son los responsables de esta situación que hay en la Pero frontera. acuérdate que Mallorca se paró de la frontera allí de Ahora la frontera y decía, ahora- todo está en control, la Ahora, frontera está en ahora vamos a control, ver, no existía eso. ahora vamos a ver a Mallorca, tranquilo. No, pero que te quiero decir que ese es el problema. Ahora vamos a tocar a Mallorca. ¿Qué hay con el tema de Sleepy Joe y Mallorca, la frontera y demás? Él está hablando de un tiroteo que hay acá, un tiroteo que hay allá, y qué es lo que hace directamente estos que quieren destruir esta nación. Vamos a atacar a la segunda enmienda. Vamos a quitar los rifles de asalto. La segunda enmienda, todo lo dice. Sí, Ok. porque acuérdate que los socialistas y comunistas lo primero que hacen es desarmar el pueblo para entonces llevar a ellos la agenda que a ellos les conviene. Ahora. ¿Cuántas muertes puede haber en Estados Unidos por un tiroteo? Las armas no se disparan solas, partiendo de ahí. Sí, bueno. Las armas no se disparan solas. No, pero bueno, esos son también problemas de la sociedad que tienen sus problemas y eso. pero En todas partes del mundo pasa lo mismo que allá. Las armas no se disparan solas, vamos a partir de ahí. El fentanil son 130,000 muertes. Lógico. Claro. Supera todo, es la primera causa de muerte de Estados Porque Unidos. no ahora mismo. pasa, por ejemplo, un joven que esté usando el fentanil, no pasa de un mes usando la droga. Llega el momento que le da como una especie de embolismo y le dan una serie de cosas y 2 lo miligramos va llevando puede a la ser, muerte. 2 miligramos puede ser ya una dosis mortal. Sí, Déjame decir, pero déjame. es en el ambiente que lo vaya usando, poco a poco hasta que lo mata. Es decir, que no se ha dado el caso de una persona que use el fentanil que pase un año. Claro. Antes del año muere, Es por que- razones que las dosis, aunque sean pequeñas, son muy activas y hasta inclusive Es que- se habla de romper una válvula del corazón y la persona muere con una Mira, te voy a explicar sobre el fentanil. Una idea. El fentanil se usa, los anestesiólogos, yo trabajé en eso muchos años con el doctor Ángel, se usa, es un paralizante que se da a un doctor que está cuando da anestesia general. Ellos ponen fentanil. Pero es una cosa, es una droga, ¿entiendes? Una droga controlada por los médicos anestesiólogos. Claro. Para los pacientes que necesitan dormirlo para poner No, y cirugía. como se la ponen con dosis que son razonables para que la persona no va a tener problemas. Eso es lo que se hace. Eso fue lo que pasó con Michael Jackson, Claro. el cantante, ¿eh? Él se Usaba usaba ese tipo eso. de- Ajá. Él usaba Él eso. usaba Propofol. Propofol. El Propofol es ¿Qué es algo parecido? El Propofol es el anestésico, Ajá. el que te duerme. Pero no es solamente el problema es que el fentanil entrando por la frontera y la juventud americana usa el fentanil y se la inyecta. Y no sabe lo que se está metiendo. No, por no, ahí, demasiado qué violento. cantidad se está metiendo. Ajá. Y se meten una jeringuilla llena hasta así y se mueren ahí mismo, le da un jarataque y ahí lo sale. Sí, porque es que, por ejemplo, ¿Me entiendes? las leyes deben de poner algún tipo de regulación en el sentido de decir, ok, al que se coja con fentanil,
tiene ¿Va preso? 40 años de cárcel. ¿Va preso? Pero que- No, 40 años, lo meten para adentro. Entonces lo mandan con los delincuentes que se lo coman ahí. la promesa de campaña de Trump es que el dealer drug es pena capital. Ya. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, Porque un dealer drug se elimina el equivale- problema, se elimina el es lo que hay que problema. hacer. Un dealer drug equivale Es lo que hay que a hacer. 300, de 200 a 300 muertes en los Estados Unidos. Claro. Un dealer drug. Claro, claro. Wow. Y ya, promesa de campaña de Trump es Es una maquinaria matando cuando él gente. llegue, Claro. cuando él llegue a la presidencia, dealer drug es la pena capital. El que agarren, Yo te muerte. estoy hablando del fentanil, que es el más sensible porque hay muertes en el medio. Por supuesto. Pero que se den cuenta, los que nos están escuchando, Claro. de que no es simplemente de que nos, como dice el Rippy Joe, nos vamos a hacer la guerra del fentanil. No, 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 no. Detrás de todo eso hay una cadena de irregularidades a partir de sus políticas, y una de ellas que mayor que anda encubriendo es la entrada de más de 70 personajes de estos que están en la lista de terroristas de los Estados Unidos. Y están acá adentro. Sí, porque tienen una agenda preparada para ese tipo de situación. Entonces, Ese individuo cuando entra aquí ya viene con la gente preparada para entonces empezar a envenenar a la juventud. Fíjate que el fentanil, cuando lo trajeron por primera vez que lo estaban usando, lo vendían muy barato para que lo fueran conociendo, Claro, entonces para que claro. el que no tenía dinero se fue envenenando poco a poco hasta que se muriera. se lo regalan. Ahí está, entonces hacen el arco del comienzo, entonces se hace popular, al hacerse popular ya es más rápido ¿Y qué usan? para poder envenenar a la juventud americana y entonces empezar a matar a los jóvenes. Claro. Y los es la jóvenes cuando disposición. ven eso, se meten más. Vamos a retomar el tema Cuba, esta administración, la actualidad de lo que está pasando, porque en esta semana todo el mundo estaba mirando para el globo, Sí, qué porque estaba pasando con el globo. y la prensa estuvo hablando del globo 2 semanas. Y todos entretenidos con el globo, Claro, claro. pero aquí abajo en la tierra estaban pasando No se puede cosas. estar en las nubes. Ahí está, estaban pasando cosas. Ahora que si un globo en Canadá, allá en Alaska, que si uno rayo láser en Hawái. Porque es que la Sí. China está con el problema de los globos probando fuerza para decirle a Estados Unidos que lo mío puede aparecer aquí en todo el suelo americano, que puede aparecer en otro lugar. Todo viene por el problema de que la China quiere buscar la forma de tener el poderío que pueda introducirse No, en cualquier país como con sea. esta- con Por esta- ejemplo, ya está con el lío de quererse con coger a esta- Taiwán, con que esta- va amenazando a la administración Con de aquí. esta administración regalándole a los enemigos de este país, como es Al Qaeda, más de 85 mil millones de dólares en armamento, billetes y todo lo que haga ¿Qué falta. cosa más No, grande? pero Así- cuando se fueron- cuando se así fueron anda a- esta administración. le dejaron hasta andando los Entonces, equipos de petróleo y Todo, completo. todo, la embajada, todo se lo dejaron ahí. Vaya, lo acomodaron mejor imposible. Reforzaron a los enemigos para que Ahora. fueran ambas. Tocando este tema de Cuba, Estados Unidos, que mira de cuándo viene. Sí. Más de 100 mil millones de dólares para Ucrania. Porque el problema de Ucrania con los rusos tal y más cual. Hay un gran presupuesto que es para Centroamérica, para el tema de infraestructura de Centroamérica y demás, para desarrollar Centroamérica, que son billetes que hay ahí, Claro. pero que vienen caminando para acá, para la frontera. A Cuba le regalan 2 millones de dólares por la USAID. Mandan altas delegaciones a negociar, no se sabe nunca. Que no fue 2 millones. ¿no? Claro, No fue no. 2 millones porque de un país a otro, 2 millones son centavos. Ahí es una gran cantidad. Y los negocios que nosotros no sabemos, porque ellos se reunieron a puerta cerrada y estuvieron haciendo todos los últimos arreglos Pero para lo que está pasando ahora. allá- para ver entonces el término cómo va a ser entre Cuba y Ah. Estados Unidos. Allá se reunieron con los dictadores, pero aquí en la mitad se reunieron no sé con quién. Ah, que tienen nombre y apellido como cualquier ser humano, pero como exiliado, yo no reconozco a ninguno. Porque aquí en Tierra de Libertad, quien me ponga a mí un contrato de confidencialidad que no se puede hablar aquí, le digo, no, aguanta, conmigo no tiene No, nada porque que no ver. tenemos una constitución aquí que me da el derecho completo. Eso No, aguanta, aguanta, Seguro. que no tengo nada que hablar con ustedes. Claro, claro. Porque ustedes ya hablaron con La Habana y no lo hicieron público. Ahí tiene. Pero aquí la cosa es diferente.
Sigue hablando con La Habana, no tengo nada que hablar contigo. ¿Dónde está Mallorca hoy? Hoy, sábado 11 de febrero. ¿Dónde tú crees que está Mallorca hoy? Te lo voy a leer. No le falta que esté en Cuba. No, Hablando con el régimen de Cuba y eso, ¿no? no. Sí, porque ya después de tantos tratos que han hecho y tantas cosas. Anda cerradas. poniéndose nervioso, contratando abogados, ¡Ey! porque tiene un posible juicio para sacarlo de ahí por descarado. Acuérdate que McCarthy se lo dijo. eso! O controlan la frontera, cuando se lo dijo McCarthy, o controlan la Anda frontera, o vas a tener correteando. un problema de que vas a tener problemas judiciales. Ese anda correteando, porque Claro. ya le cayeron arriba ya los republicanos de aquí. Menos ¿Y mal. ese que se reunió ahí en la mitad? Sí, Mira, a ver descarado. por qué el Congreso le está diciendo, vamos para arriba de ti, míralo ahí buscándolo. Después tiene, Ha él contratado tiene que un buscar bufete un de abogado para abogados, porque es el momento de él. Sí, fíjate que anda correteando. no, y las mentiras que le metió al pueblo americano diciéndole que la frontera estaba safe y que no había ningún problema en la frontera cuando estaban entrando, llegaron hasta más de 6 millones que entraron por la frontera. Estaba safe. Ahí tiene problemas también Biden con esa situación, porque se sobreentiende que el presidente está cubriendo lo que es al pueblo americano de cualquier tipo de invasión que pueda haber de migrantes o de guerra o lo que sea. Y sin embargo, mira, no había pasado nada, ahora vienen los problemas. Dicen ellos, el estado de la frontera, el nuevo resumen de FAI pinta un panorama sombrío en un desastre autoinducido, provocado por ellos, Porque prepararon. por la avalancha de los llamados inmigrantes ilegales. Claro, claro. Y aquí entonces hubo 1.174.385 abandonados durante los primeros años del mandato del presidente Biden. Porque acuérdate que qué es lo que pasó con Biden y la situación de que violó las leyes de migratoria al presidente del primer momento, que no le presta atención a lo que le están diciendo los que cuidan la frontera Claro. de Estados Unidos. Los generales esos que fueron, hablaron con él y dijeron, no, hay que atender la frontera. Entonces Biden dijo, de momento no. Y siguieron entrando. Entonces hay una violación por parte del presidente con la inmigración de Estados Unidos. Ahí es donde está metido Ahí están metidos los dos. el Mallorca, Mallorca que y es el- responsable de lo que pasa en la frontera en primera línea. Pero parece que sigue el discurso de su comandante jefe, porque si a ti comandante te puede dar una orden, pero si es una orden que va en contra de la constitución de este país, usted no tiene por qué No, acatarla. y las órdenes que puede dar el presidente tienen ciertos tipos de límites porque se tiene que reunir con los 5 estrellas, hablar con ellos sobre el tema militar, de lo que está pasando en el país, cuando es una cosa como la frontera o un ataque. Por ejemplo, este caso de los globos de China tratando de introducirse en Estados Unidos para decir que van a cualquier parte y ellos lo pueden hacer, eso le toca a los militares. Tienen que hablar entonces con el presidente y decirle, presidente, la línea para hacer es esta. Y tiene sus limitaciones, que no puede defender- desobedecer. Defender a este país es juramento de toda esta gente, Lógico. sean civiles o militares. No, lo todos primero los que jura oficiales, un representante es eso. todos los oficiales es defender la constitución, esta bandera de este país. Y las Y leyes todas migratorias. las están violando. Ay, claro. Nunca se han violado las leyes en Estados Unidos como en esta época que estamos viviendo ahora. Fíjate que hasta inclusive las leyes locales de aquí, de este país, se ven obligadas a muchas situaciones de que hay delincuentes que están haciendo crímenes y situaciones y que se buscan buen abogado y cuando vienen a estar en la calle, Claro. ¿ves? Como una fianza que le han puesto. Entonces, Claro. ¿cuál es el dilema? Tú no viste los dos Pero- policías de la vía que cometieron ese tipo de situación. Bueno, eso es un cargo bastante severo porque tú no puedes secuestrar siendo una autoridad a nadie y darle golpe, que fue lo que pasó. Y sin embargo, Que eso lo que hacen en Cuba. ajá, pero bueno, allá no es ley, es la que prohíbe. No, pero esta gente Ah. se reúne con ellos. Mallorca se reúne, Sí, se porque es reúne. parte de la misma situación. Mallorca, a través de sus Contactos. los envía ya, como la Emilia Mendrala, que es la subsecretaria de Estado de Anthony Blinken. Allá se reúne con, yo no sé con qué se reunirán ellos allá, Sí, porque lo hacen a su manera. porque ¿no? al final, todo lo que está en la cúpula castrista esa, tiene las manos embarradas de sangre.
No, y mira, fíjate, hasta inclusive, bueno, mira, si tú te pones a mirar una cosa muy importante, la política americana es muy clara y determinativa en Washington. Claro. Estados Unidos no negocia con terroristas Ahí o está. países terroristas. Entonces, ¿Y qué cosa es Cuba? Una base de terrorismo internacional. Claro. ¿Y cómo van a ir allá a darle dinero? Como dicen que no, le dimos 2 millones de dólares a Cuba con el problema migratorio que empezamos a conversar. Óigame, 2 millones no es nada para una situación como esa. Abajo allá. Estos son los puntos que aquí en Estados Unidos no se están debatiendo con soltura. ¿Cómo tú crees que tuvo que pararse una representante y decirle al presidente que eso pasó cuando Wilson, un representante, un senador, le dijo a Obama cuando era presidente, cuando hizo la parte de la reunión para hablar del pueblo americano y las situaciones, le dijo que era un mentiroso una de las primeras veces a Obama. ¿Por qué? Porque había metido unas cuantas mentiras allí en la Unión Americana. Claro, en el Estados Unidos. Ajá. Y Estados Esas son las cosas que aquí no se ventilaban antes porque no se llegaba al cúmulo de esa situación, pero ahora sí, porque se ha puesto bastante grave con el libertinaje que tiene esta administración, que no acude a los intereses de la patria americana. No está de acuerdo con la situación. Quieren hacer en la administración lo que ellos vean como una agenda para ellos, no para el pueblo americano. Ese es uno de los problemas graves que estamos teniendo ahora, que no tiene margen de ayuda. ¿Por qué razón? Porque como tienen el poder, pues actúan de acuerdo a las conveniencias. Claro. ¿Qué sucede con eso? Hay una crisis grave en esta guerra de Ucrania, inducida por esta administración, y eso puede conllevar a escalar, a que se utilicen misiles ya nucleares. Claro. ¿Entiendes? Ahí donde tú estás mirando la debilidad que tiene esta administración de enfrentar sus responsabilidades. Vamos a Yo no creo que esta administración tenga responsabilidad ninguna, porque hace lo que le da la gana, la responsabilidad que tiene. No, yo llego a un punto de vista que dice, hay que hacer esto y se hace. Ellos tienen su jefe que es George Soros, Klaus del foro de Davos, de la Agenda 2030. Sí, bueno, ese es el grupo de ellos también. Exacto. Pero bueno, de ese reloj ellos no se salen, porque son la gente de ellos del grupo ese. Ahora, de lo que es la protección al pueblo americano, como hemos visto en muchos de los casos, no está trabajando la situación. ¿Por qué? Porque no hay representación. El pueblo americano, como decía una persona en Texas, que caminaba el perrito todas las noches, cuando subió el problema de los emigrantes, dijo que no pudo sacar más el perrito porque por la noche veía por los patios de su casa caminando personas extrañas. Bueno, y le tocaban en la puerta y se llevaban hasta inclusive las cosas del frente de la casa. Esta administración está acusando a un campesino que le disparó a un intruso dentro de su propiedad y resultó ser un inmigrante ilegal. Claro. Y en este país tú puedes hacer uso de tus herramientas si te sientes amenazado. No, cuando tu vida está en peligro, como se dice aquí, entonces tú tienes que actuar de acuerdo a las circunstancias. Pero que cuando hay una propiedad y demás, el que cruce la cerca sabe lo que va a pasar. ¿No? En este país, Está el problema. no traspasen. Fíjate que Aquí aquí, le llamamos 911, esto se protege con la segunda y enmienda. acuérdate que en Estados Unidos, un 70% de las personas que vivimos en Estados Unidos o tiene un arma en la casa o en el auto o arriba. Hay que la puede usar arriba también. Bueno, a otro lado. Sí. Bueno, Bueno, en la ley, había una ley que estaban publicando en la Florida que la persona puede usar aquí. El arma está en ese lío todavía. Quiero. dime. Ya, vamos. Bueno, bien, vamos a hablar ahora de Cuba. Mira esto, lo que me mandó Clandestino Mayor. En esto que me Perfecto. graba eso. Bien recibido. Mira, el primer videito. Bueno, el primer lugar. Guillermo García Fría. Dime de tu valla de gallos. Esto es lo que con todos de ustedes, con todos ustedes, ¿no? Lo que le toca. Le dieron candela, como en Macao. Mira. Mándamelo para acá, Barito. El único. También. Otro. Mira, otro más. ¿Eso se llama dura? Cafetales del gobierno cubano en Granma. Mira cómo Esto no lo saca Humberto López, lo quemaron también, fuera. Y hay otro más. Le dieron tula a 3 o 4 cosas consecutivas. Esa gente que se Y más o menos el mismo día casi. No, chacho. Dice,
Este cuando le tira un bebé a un león, tú sabes. Como le da fuera, Es que estamos- le da tú a todo. Estamos en la apertura de la libertad de Cuba. No, Estamos en la pero apertura. tiene que ser, tiene que ser. Sí. Entonces, el hombre, mira, sí. Vamos a poner a todo. vamos a poner al hombre show. Ah, mira, ahí tiene. Ajá, mira, qué Vamos cosa a más ver, grande ese, de esta rata. Vamos a poner acá al espía. Vamos a Vamos a ampliar un poquito más Sí, sí, sí. a la pantalla para poderlo ver. Ahí tenemos Señores, el sinvergüenza Carlos este. Lazo, reunido con un grupo de simpatizantes de él, bochando y De apoyando Senadeta, todo ¿eh? con la foto de Raúl Castro atrás. Y este Carlos Lazo va a Cuba, choca los puños con Díaz Canel, desayuna, almuerza allí y entonces después viene para acá con el repertorio lo que le dieron que tenía que hacer en las cosas que hay que hacer aquí. Déjeme ver si lo puedo. No puede poner en la pantalla un poco más hambre. Ahí, creo que hasta ahí sí. ¿Qué pasó aquí? Aquí pasó algo. Se fue. Se fue aquí. Aquí. Aquí pasó algo. No. ¿No? No está bien ahí. Ah, está No está bien, se Perfecto, fue. perfecto. Ah, no. No, porque yo vi algo pasó ahí. Bueno, que teníamos que ver. acuérdense que hay veces que nos quitan el programa. Se va adelante, dice que tiene un problema eléctrico. Hay que estar en vigilancia. Hay que estar en vigilia. Sí. Bueno, acuérdate que aquí se llama Vigilia no Visa. Vigilante. Claro que sí. Ahora yo creo que estamos llegando a ver, Mira, entonces, darle un poquito más de averaje. Ahí se verá bien, ¿eh? Sí, ahora sí, Bueno, bastante ven bien. tú para allá también para que el sonido lo cante. Bueno, aquí, lo cante aquí. Ponlo aquí. El micrófono está acá arriba de nosotros. ¿Quieres que ponga este video? No, él tiene el video puesto, ¿no? Sí. tiene el video. Ven tú para acá ahora y lo ponen aquí. Pon lo mismo que está puesto ahí en el video con la voz bien alta ok, lo voy a poner para que con- ellos puedan ustedes cantar quieren- y sepan el sonido. Ahí está. Ahí, ahora sí. Ahí lo tienen. Ahí tiene a Carlos Lazo. Mira, Mira Raúl Castro Ramírez. mira lo que estaba diciendo. Después está diciendo en este país Ahí lo que tienen. él no es Agente brasileño. agente de. Ajá, que él no es comunista. Él lo que dice es que él no es comunista. No, no. Esa es una. La otra es que él está por el pueblo de Cuba. Bueno, ¿y quiénes son los que están presos? Ajá, porque si está por el pueblo de Cuba, los presos, las damas de blanco, toda una serie de cosas que es el apoyo. Porque Exacto. el problema es que estas personas cuando llegan aquí, que vienen que son sospechosos de estas cosas, Es un buen ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, Igualito. el averaje de producción que ellos hacen aquí, cuando vienen aquí, es reclutar personas que lo siguen. Y entonces, por ejemplo, le han preguntado a muchos de ellos que están ahí parados, que son suramericanos, pero le han preguntado, ¿por qué usted está aquí? Y no sabe por lo que está. Un suramericano, porque está en el grupo. 10.000 veces. Claro, es que son del grupo de los que mandan para acá. Ajá. Pero que esos son los que le hacen daño al país. Claro. Realmente. Ahora, aquí en Estados Unidos hay una regulación, eso le pertenece a los oficiales electos de origen cubano, donde las personas así como Carlos Lazo se tienen que inscribir como agentes extranjeros, porque están en contra de la normalidad, de las regulaciones de aquí de Estados A ese Unidos. hay que ponerle un mameluco naranja y para allá para una casa federal. Por doble agente, por hacerle daño a este país. Pero bueno, vamos a empezar, Mira. porque se tienen que inscribir por agentes extranjeros, Mira qué dice. que es lo que Oye, claro. articula la ley. ¿Qué dice Mascanosa en el año 92 Ah, con relación a lo que es este tema de las elecciones, creo que Primero que dice? el exilio no salió voluntariamente de Cuba. Claro. El exilio salió porque Castro en su Ok. dictadura secuestró las sí. libertades individuales y colectivas y violó los derechos humanos de todos los cubanos. Nosotros hubiéramos preferido quedarnos en nuestra patria y vivir en ese suelo que tanto amamos. Por tanto, el exilio no es un exilio voluntario ni un exilio acumulaticio. Y como nacimos en esa tierra y queremos a esa tierra, y esa tierra está sufriendo y está pasando por el momento más trágico de su historia, es una responsabilidad de carácter individual y colectiva, como pueblo, el tratar de darle una mano, echarle una mano, ayudar a ese pueblo para que se pueda sacudir esa tiranía que tiene encima. Por tanto, yo creo que a nosotros nos asiste el derecho moral
de luchar porque en Cuba prevalezca lo que prevalece ya en todo el hemisferio occidental: libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, economía de mercado, prosperidad, respeto a la dignidad humana, felicidad familiar, y que además los cubanos tengan el derecho a escoger por sí mismos el sistema político que tengan bien a darse, que les venga bien, que existan opciones para el pueblo de Cuba, que existan elecciones periódicas, transparentes, que se respete el sufragio universal y secreto, que el pueblo de Cuba pueda recuperar su soberanía y decir qué quiere, quiénes van a ser sus dirigentes y sus gobernantes. Esas opciones no las tiene con el presente sistema. Y yo creo que el pueblo de Cuba quiere lo que todo el mundo tiene: libertad, democracia, derechos humanos y prosperidad económica. Ahora, Es que esa es la base fundamental de cualquier país que necesita libertad y tranquilidad con los ciudadanos, porque no hay otra forma. Pero mirándolo desde el punto del libro cómo le entregó Eisenhower la República de Cuba a Castro Ruz, ahí está. aquí nos damos cuenta de por qué tenemos 64 años de tiranía en este momento y no podemos tirarnos arriba. Por una sola razón, de que ahora en esta administración, que es más absorbente, ayudar a los Castro, vemos lo mucho que lo está ayudando, pero no podemos ver lo que está pasando detrás de bastidores cuando no ha sido esta administración y han sido otras desde Reagan hasta la fecha. Han mantenido lo que siempre he dicho, el acercamiento, el entendimiento y un tipo de relación bastante hipócrita, de que hace el tipo de negociaciones en conversaciones telefónicas que nosotros no vamos a poder escuchar ni el pueblo aquí va a poder escuchar, y sin embargo se mantienen ahí por el refuerzo de aquí, porque acuérdate que ellos están recibiendo de aquí del exilio el 70% de la economía de Cuba. Lo mantienen en secreto como Barack Obama, que estuvo 2 años hablando a parte del pueblo americano y del pueblo cubano, y llegó allá con embajadas, cruceros, hoteles, no le dio nada, no le dio más porque no podía. Ahí está. Recuerden que Carlos Lazo repite las mismas palabras de su jefe Castro, Claro. de La Habana. Claro. Y todo el que lo señala y lo denuncia como un agente extranjero, como lo que es, como un doble moral, como lo que es, le dicen odiadores. Yo lo traigo acá a Mascanoce para que los hermanos de Cuba vean de dónde viene ese tema. Y lealtad es a los altos ideales democráticos, al respeto a los derechos humanos, a promover en Cuba las mismas oportunidades que disfrutamos los cubanos que vivimos en democracia fuera del país, porque en Cuba no la hay. Yo quiero decir que no es cierto lo que él se refiere, que el Departamento de Estado no ha hablado con la misma claridad y con el mismo énfasis que lo hemos hecho nosotros en materia de derechos humanos. Varios incidentes ocurrieron de violencia salvaje e innecesaria para detener cubanos intentando escapar a Estados Unidos. Tropas cubanas lanzan granadas y disparan armas automáticas. Eso lo hemos anunciado aquí. Sí, muy bien. Los sacos de arena tirándose los balseros de los helicópteros. Fueron sacados del agua con garfios de pesca, con pinches. Esto lo dijo Robert Gerbach, subsecretario auxiliar de Estado, quien describió este comportamiento por parte de las autoridades cubanas como el más salvaje que él haya oído, peor que lo que pasó en el muro de Berlín. Y esto es consecuente con lo que ha dicho en este carnet aquí el gobierno de Cuba, institucionalizando el odio entre los cubanos. Este carnet Ese es un proyecto. en el año 1988. Estaba en el bolsillo de un soldado cubano llamado Casimiro Sondo. Y para el señor Castro, quien dijo en este documental que él trataba de evitar el odio que tenía el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba no tenía odio. Oiga lo que dice este carnet. El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, selectiva y fría maquinaria de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. El Che Guevara. Esto es lo que hace la revolución. ¿Tú te imaginas qué pensamiento, qué estrategia para acabar con 12 millones de personas? Ese fue Porque ahí donde están los 250.000 muertos desaparecidos Claro. en los 64 años. Claro. ¿Por qué? Porque acuérdate que el problema es que si tú no haces lo que yo digo, ellos acaban y terminan con la gente. En estos temas es como una psicología inversa. Ellos se ven en el espejo y le dicen que tienen enfrente odiador. Mira de dónde viene. Institucionalizado por ellos mismos. Claro.
Y eso es lo que Es dice. el tipo de práctica Eso es lo que que utiliza. dice. Y cada vez que vengan a Miami vamos a estar ahí. No, seguro, está incompleto. Ellos se han gastado muchos millones para tratar de domesticar el exilio, tratar de destruir el exilio. Toda una vida ha sido lo mismo igual. Antiguamente estaban los Maceitos, después estaban los Codepink, ahora están, por ejemplo, un grupo que hay por ahí en programas como este, que están buscando para hablar de un plebiscito. Cuando usted habla de la palabra plebiscito, eso se le llama traición a la patria. Estos serían ahora los famosos dialogueros de la época de los años 70, que se iban y se reunían con el tirano. Y entonces ahora es más simple la situación porque ellos viven en Cuba, vienen aquí, van y vienen. Y entonces pues nuestros oficiales electos de origen cubano no se han ocupado de buscar regulaciones para que eso no esté pasando. No quiere decir que en un país democrático como Estados Unidos se le pueda quitar el derecho a personas de no poder pensar libremente en sus ideas. No, es que estas personas son enemigos del pueblo americano, han trabajado en contra del pueblo americano, han mandado para acá toneladas de droga para amenazar a la juventud americana, han mandado terrorismo, han estado entre las bases militares, como estuvieron aquí en Fonte, han hecho todo lo que han podido en contra del pueblo americano y de Estados Unidos. Entonces, no pueden tener ningún tipo de apertura con ellos, no puede haber acercamiento como el que está haciendo esta administración en este momento, que le está dando los logros al régimen de Cuba de que sea sometido él como presidente para pedirle favores al enemigo de Estados Unidos. Eso nada más que pasa, volvemos a lo mismo, donde están los demócratas. Los demócratas, por ejemplo, tenemos el recuerdo de Playa Girón del año 62, cuando cogieron los cubanos que estaban peleando en plena guerra completamente, lo dejaron abandonado allí, utilizaron una carretera donde había una ciénaga de Zapata para hacer la guerra con todos los Castro, y ya finalmente cuando los aviones que estaban participando, los bombardeos y acabando con el régimen de Castro, le quitaron el portaavión. Entonces no podían abastecerse, no podían llegar ahí a aterrizar, y ese fue el desastre. Todo empieza desde ahí, desde Playa Girón hasta la fecha, que es lo que estamos viendo, una canalización de las administraciones que han estado pasando por la Casa Blanca, que le han dado las oportunidades al régimen de Cuba para que se mantenga como está. Miren ustedes cuántos muertos y desaparecidos han habido en 64 años, que en las Naciones Unidas ni nadie quiere hablar de eso, ni participan en un foro para ver qué está pasando en Cuba, ni cómo vamos a llevar en Ginebra, en Naciones Unidas, cómo vamos a poder llevar una resolución para terminar con el problema de Cuba. No, eso es antisocial pensar de esa manera. Para acabar con el problema de Cuba, es simplemente acabarlo. Ya. Aquí no hay que estar haciendo reuniones, No. ni preguntando, ni cuál es el proyecto, ni nada de eso. Es acabarlo, ya se acabó. Por eso cuando llamamos a Naciones Unidas, que hablamos con oficiales, preguntamos si después del 11 de julio aparece otra situación y sacan los tanques y matan a una gran parte del pueblo, ¿qué hace Naciones Unidas? Dice, entonces tenemos que intervenir. Coño, pero tiene que intervenir hasta que pase el problema. Sí, pero Que vamos para a eso ver. están ellos. Vamos a ver. Ahí, para hacer ¿qué una pasa? solución en contra de eso. Se tira la granada para atrás. Y entonces ya Claro. empieza a defender la tiranía y a acorralar al pueblo. Claro. Porque hasta claro, ahora, ajá. todas las esferas de derechos humanos internacionales no han sido consecuentes con la causa cubana. Al contrario, le han dado beneficios. Se imagina por un segundo así de pensamiento de que Naciones Unidas le dio un cargo a Cuba de representante de los derechos humanos, que lo tienen todavía ahí. Y ese tipo de cargo es para hacer la representación y al mismo tiempo mantener a Cuba como está, en la situación que hay, no meterse allí, no tratar de hacer nada, y ese es uno de los problemas que hay. Porque hay una vía de visión de muchos países del mundo que dice, bueno, si el problema de Cuba está pegado a Estados Unidos sabrá lo que tiene que hacer con eso. No, un momento, ni Estados Unidos ni nadie tiene que saber lo que hay que hacer con Cuba. Lo que tenemos que hacer es nosotros lo que tenemos que hacer. Pero no podemos porque, por ejemplo, tú te vas para un tercer país, un quinto país por ahí, a hacer algo de clandestino y ya van a la CIA a cogerte allá. Y entonces ahí, como ha pasado siempre. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la defensa que se impone para que nosotros no podamos llevar a hacer el camino a la libertad de Cuba? Tenemos muchos dilemas, muchos enemigos juntos.
Pero que hay muchos intereses y billetes por el medio. Es el problema Muchos también. Ana Belén Monte regados por todo el mundo entero y mucha conspiración para destruir este país. Y se ve que Cuba es clave en ese tema, porque entonces tiene la influencia sobre Canadá, toda Latinoamérica, Estados Unidos y allá la Iglesia del Papa, Y otra la cosa, Iglesia de Europa. hay veces que pensamos que como Cuba es un punto geográfico, que los ingleses se la quisieron coger, los franceses cuando estuvieron allá, los españoles se colaron ahí de todas maneras, y Cuba ha sido el punto más neurálgico, la manzana prohibida del mundo entero. Y sin embargo, yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, todos los gobernantes, vamos a donde está Maceo, Antonio Maceo, el titán de bronce, cuando dijo, eso hace 120 años, cuando dijo, de los gobiernos de España nunca esperen nada bueno, siempre venganza y traición. Claro. ¿Qué ha pasado con las administraciones demócratas? Siempre venganza y traición. ¿Qué ha pasado con España? Siempre venganza y traición. Entonces, España es responsable del genocidio que mantiene el régimen de Cuba. ¿Por qué razón? Porque está a la diestra de los Castro. Le han hecho cantidad de hoteles para mantenerle una buena economía al régimen de Cuba y pueda seguir criminalizando al pueblo de Cuba. Y al mismo tiempo están a la diestra de los Castro y le traen las malas consecuencias, por lo cual el pueblo no se puede quitar al régimen de Cuba de arriba, por esas mismas razones, por esos intereses y esas situaciones, sobre todo España. España ha sido la desgracia totalmente, desde que Cristóbal Colón descubrió a Cuba hasta ahora, porque han estado monopolizando, han estado destruyendo a Cuba con ese tipo de situación. Y tenemos la descendencia de ese capricho gallego. Claro. Lo tenemos nosotros como descendientes, y sin embargo ha sido un descendiente cínico, agresivo, malo y criminal. Wiley, el general Wiley, que hizo la reconcentración de los cubanos, mató cubanos, que fue horrible aquello, el español ese general, acabó con los cubanos. Sí, señor. Entonces, ¿por qué no podemos recordar a Maceo cuando decía que no esperemos nada bueno de España traidora, de España sinvergüenza, de los gobiernos? Me refiero a los gobiernos. Claro, nunca pueblo. No, pueblos no, porque los pueblos somos todos los pueblos. Allá tenemos cantidad de españoles, amigos de los cubanos, que nos defienden en muchos de los casos, cuando tenemos problemas con Naciones Unidas, otro lugar, y nos dan la sede para que nosotros podamos hablar y todo. Sí, los gobernantes, esos gobernantes. Tenemos muchos problemas con eso. Y que no se crean los españoles, que cuando Cuba sea libre y soberana se van a quedar con todos esos maluchos que han hecho ahí para defender a los Castro y darle economía. Eso va a pasar a la subasta pública, de una manera u otra, con el presidente que vamos a tener en Cuba, que sea un presidente honesto, que sea amigo del pueblo cubano, que luche por levantar esa gran nación, que es Cuba. Nosotros tenemos fe y pronto en la forma que se está comportando ya el pueblo de Cuba después del 11 de julio. Tenemos tremenda admiración por lo que está pasando en Cuba. Como dices tú, el clandestino mayor te manda video para acá, Tula toda la noche. Claro. Están quemando la República de Cuba. El destino mayor. ¿Por qué? Porque, señores, es el ejemplo. Cuando los mambis se tomaron a Bayamo, dijeron aquí quemamos a Bayamo y acabaron con Bayamo. Y de ahí para adelante le fue malo a los españoles cantidad. Vamos a Porque leer. el pueblo cogió fortaleza. Vamos a leer el chat, Miguel. Ven acá. La persona que habla. Vamos a leer el chat. Vamos a ver nuestros amigos que nos están escuchando, a ver qué piensan de nosotros, cómo andamos y cómo nos encontramos. Así es. Ahora, Yureisi, Ese es. Eri, Ajá, la excelente esposa de programa. Eri, tremenda patriota, y Eri también. Así La mismo. familia Saavedra, ahí está. dice Efraín Rivas, saludos hermanos, un abrazo. ¿Qué dijo Yureisi? ¿Yureisi qué dijo? Eso, excelente programa, así mismo. Ella ve siempre el programa, y Eri también, el hijo mío, los dos. Ahí está. Sí. Saludos hermanos, dice Efraín Rivas. Un abrazo, seguimos la guerra, patria y vida. Luis Florinda Cabeza, wow, es increíble. Efraín Rivas, Miguel, este presidente es
Es Un títere, chico. un cara de, Un títere. un cara de perro ya. Espera, ¿cuándo ya está Julito ahí? Ah, Julito Aquí Gómez. estoy, saludos mi gente, abrazo, paz y vida, libertad y reverencia. Julito está diciendo que pensaba que Rob iba a estar hoy acá con nosotros. Ah, no. Meca Ibáñez, Este habló como loco. Este que viene ahora. Meca Ibáñez, ¿Cómo se llama ese? es la madre de un preso político de Yadira Ayala, libertad para los presos políticos. Libertad. Lo oiga. Libertad para los presos políticos, Libertad, señores. libertad. Es cierto que no hay aquello de hacer algo, no está más canoso ahora, ahora salir un patriota sin mirar los antecedentes es milenio, no entiendo lo que dice ahí, que se me corre aquí. Tiene un poquito de chiquita la letra esta aquí. ¿Tú lo puedes poner más grande? Sí. Ahora sí, mira, vaya. Ya. Ahí está bien. Coño, si no lo ves ahora. Es una Es lupa. cierto, no hay aquello de hacer algo, a ver, no está más canosa. Ahora salir es patriota sin mirar los antecedentes. Milenio de más patriotas, wow, eso. Es que la historia de Cuba no se puede escribir. La historia de Cuba no se puede escribir sin los presos políticos. Hablando de manos al rescate, próximo 24 De febrero. de febrero, un aniversario más del derribo de las hermanas al rescate. Sí, señor. Condenado ese acto criminal asesino en la ONU, en todos lados, pero la tiranía sigue ahí. Ahí está. Ese es lo que estábamos hablando La ahorita. tiranía sigue El problema ahí. no cambia Y de el acuerdo Lazo a las dando- condiciones que hay. dando viajes, entra y sale, y todo Sí, el descaro el ese. Lazo ese. ¿Me entiendes? Dice que eso nadie lloró a esos hermanos al rescate cuando lloramos, y ahora cualquiera son patriotas, de verdad. Taravera, saludos, dice Julito. No quiero poner nombre, ahora está el personaje ese que no sabe lo que sufrimos y no acepto le lleven a participar donde grandes hombres. Por Dios, no lo permita. Coño. Vecino fuerte. Arielito, está Arielito Bon por aquí. Ah, saludos. ¿Cómo estás, compatriota? Saludos, Arielito. Hoy está de cumpleaños, Arielito. Oye, Felicidades. felicidades, hermano. brother. Danos una razón mejor para el camino de la libertad de Cuba. Explícanos algo un poquito. No, ese es Tula. Sí, sí. Ese es Patrick Plomo y Tula. Sí. Es increíble, compadre. No, compadre, no me digas eso. Oye, no, quédate calentando el brazo. Enseñarla para allá arriba. Ahora, Ahora tiene que cambiar el cartel. Chicos, vamos a tener que poner un número 2. Alabado. Bueno, hay que estar muy al tanto, señores, de todas las cosas que De están todo de pasando. caro. Sí, y denunciarlo. Claro. Porque ahora viene una cosa sumamente importante que está en camino, las elecciones 2024. Ya para el mes de julio, ¿no? Aproximadamente, ya empiezan los movimientos de buscar la forma del candidato que se van a presentar, quién va a representar al Partido Republicano, van a correr varias personas, representando cada uno a sus partidos. Pero sí, eso sí, hay algo que yo siento admiración, es por la candidatura, que vuelvo y repito, no es que yo sea fanático de Trump, pero sí digo una cosa que siempre la sigo repitiendo. Si con Trump tuvimos la oportunidad, que le puso sanciones fuertes, que no se han podido restablecer todavía los gastos de la presión que le hizo Trump. Si Trump llevó a la nación americana a una buena economía y podemos gozar de estar en situaciones normales, como es que nosotros no vamos a negarle el voto a Trump. A mí no me interesa las diferencias que pueda tener Trump en su pensamiento, de que pueda decir, bueno, lo podemos ocupar por esto, por aquello. Esas cosas no me interesan, porque son cosas personales. A mí lo que me interesa de un candidato, especialmente de Trump, el trabajo patriótico que hizo, el trabajo que él preparó, y como dijo él, para mi reelección, voy a terminar con el problema de Cuba, porque de la manera que se presentó y lo hizo muy bien. Y por poquito pone contra la pared completa al piso.
a la tiranía comunista. Los puso para Acabó con ellos en ese tipo de tormento. Señor. Que decir, él dijo, Sí. y quedó en proporción de que para el próximo término mío de elecciones, yo termino el problema. Así que lo vamos a esperar. Lo estamos esperando para el 20-24 horas, para que termine lo que no pudo terminar en el 20. Así mismo. Nosotros... No pudo terminar, vamos a aclarar, no pudo terminar lo del 20, porque le dieron el primer golpe de Estado en Estados Se lo Unidos. robaron. En la primera vez que hay un golpe de Estado en Estados Unidos fue el 2020. Claro. Se lo robaron. Fíjense, vamos a hablar claro y determinativo. Descarados son Eso fue así. Mira, se habla muy bonito, el fanático de fútbol, el fanático de pelota, el fanático de bolseo. Ahora, cuando tú dices, yo soy fanático de Donald Trump, por ejemplo, no, este es extrema izquierda radical, este es peligroso. Nosotros somos fanáticos de la libertad. De Cuba. Es diferente. Claro. Nosotros somos fanáticos de la libertad, tanto para el fútbol que como para la pelota. Somos fanáticos a la libertad. Eso es lo que no. Donde quiera que estemos nosotros, vamos a combatir el comunismo, que ese es el cáncer de cualquier sociedad. Y No nada, solo de Cuba, sino donde quiera que de esté cualquier bien. sociedad. Y Y esta también- administración y socialista, Claro. socialista, con el Bernie Sanders ese metido ahí, Sí, claro. con la Ocasio-Cortez y con todo el equipito ese, el escuadrón de la muerte, como le digo yo, haciéndole daño a este país. Y por debajo de todo eso está el Carlos Lazo adoctrinando niños en las escuelas, Descarado, sinvergüenza. llevando Y grupitos hay allá. unos tramposos también que están pidiendo plebiscito. Plebiscito También. entrando por ahí. Cuando- También no los importa, caballeros. no importa la categoría que esté radicando la persona que pide el plebiscito. Si es porque estuvo aquí o estuvo allá y se presenta como un tremendo patriota. Del primer momento, coño, que dice la palabra plebiscito, ya murió él mismo. Ese es un traidor a la patria, porque plebiscito significa el acercamiento, el entendimiento y estar a lo que diga la tiranía castrocomunista. No puede haber entendimiento, no puede haber participación, no puede haber nada. Tiene que ser recto. O se va o lo sacamos. No estamos hablando así porque estamos aquí y no estamos en Cuba. No, porque ese es el pensamiento que hemos tenido toda una vida y actuamos de acuerdo a las cosas que tenemos que hacer por buscar la libertad de Cuba. Al precio que sea. La tiranía, Ya. la tiranía no es apaciguarla, es No, derribarla. ahí está. Es tumbarla. Y otra cosa que iba a decir, sentido común. No. No comunismo. Dios mío, buena. Dios pusiste buena. Sentido común. No comunismo. Y ese es el lema de vivir en Mamiso toda la vida. Se lo digo ahorita que yo voy a 58 años en este país, caballero. Yo puedo decir que nací aquí. Claro que sí. Sentido común. Y hemos estado, y a mí siempre he sentido mucha admiración por los presos políticos. Esos plantados que están ahí. Déjeme leer No se puede déjeme leer a hacer la Rosa- historia de Cuba si no se habla primero de los presos políticos. déjeme leer a Rosalita García Pedraza. Ah, sí. Ella es la esposa de César Adrián Delgado Correa, que está pidiendo ella acá, a través de nosotros y esta plataforma, Ajá, libertad y claro. justicia para todos los presos políticos de Lógico. conciencia, en especial su esposo, César Adrián Delgado Correa, que está arrastrando una condena injusta en Matanza, Colón. Patria y vida, libertad. Mira, el pueblo tuyo, Colombia. Ay, de Colón, imagínate tú, eso en Ahuica. Esa es la máxima seguridad. Ya, huica. Déjame decirte que Matanza, Camagüey, Las Villas y Oriente siempre han sido focos importantes para atacar a la tiranía. Arielito te respondió. ¿Quién? Arielito. Ah, No te lo dijiste. clandestino. Dame una señal como que Clandestino. Te lo puse ahí, te lo puse ahí. ¡Clandestino, bárbaro! Clandestino. Oye, un aplauso para eso. En serio. Un aplauso para esos cubanos, Patria y patrón. plomo, Seguro. patria y plomo y Plomo. Y tú, la Pintura con él. Nosotros tenemos esperanza que no, hay veces porque siempre desde que llegamos de Cuba, pues siempre decíamos lo mismo. El año que viene nos comemos el lechón en La Habana. Y no fue así. Y yo quería, para terminar, decir algo sobre el exilio histórico. El exilio histórico, desde que llegaron aquí los cubanos con 30 años, hasta mucho menos que eso, el Peter Pan. ajá, los Peter Pan empezaron a luchar por la libertad de Cuba hasta que dieron su vida y ya pasaron a otra vida. ¿Ves? Aquí en Vigilia Mapisa
hemos perdido como 12 personas que eran muy elocuentes, muy preparados para todo, muy militantes de la causa cubana, muy importantes, como por ejemplo hay muchas personas que yo hablo con ellos en la calle y me dicen, bueno, ¿qué yo puedo hacer por la libertad de Cuba? Digo, ¿usted tiene computadora? Y yo, dice, pues sí, digo, usted lo tiene todo. La computadora, fíjese que ahora en este momento estamos viajando el globo terráqueo. ¿Por qué? Porque es la bola de cristal. Y esta es una situación que a través de la computadora podemos informarle en otros países y podemos hablar con nuestros hermanos en Cuba para entonces estar dentro de la familia cubana que está en acción por la libertad de Cuba. Todos estos puntos, porque hay veces que, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y qué voy a hacer cuando hablamos de oposición si eres el que está ahí y el que está haciendo las cosas? No, hay que darle ánimo, hay que estar cerca de ellos, decirle, estamos con ustedes y hasta la muerte, hasta lo que sea. Estamos en guerra contra el Estamos en comunismo. guerra. Esa es la Estamos en palabra. guerra contra el comunismo. Ah, punto. es así como debe ser. Entonces, Eso. le da, por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando estamos haciendo una protesta y vemos que llegan 15 o 20 cubanos que no lo conocemos, o otros que no sean cubanos, nos ponemos muy contentos porque nos están apoyando. Claro. Porque es el espíritu de la rebeldía, el espíritu de la acción, el espíritu de llevar en la vitalidad, el espíritu positivo. Son espíritus que tenemos nosotros para poder triunfar y seguir adelante y buscar la manera de que la meta es una sola cosa, tratar de ayudar a la familia cubana, de poder llegar a la libertad de Cuba y hacer el trabajo que no se ha terminado todavía. Lo empezaron los cubanos en el año 60 y no lo hemos terminado y tenemos que seguirlo. Y cuando no tenemos nosotros, tiene que haber otro. Claro. Pero se tiene que llevar al final por el... Que no se quede Bueno, señores, ninguno de ellos. Claro. Ha sido un placer, patria y vida. Hay que militar por la causa cubana como Seguro. estamos haciendo siempre y seguir adelante. Y cuando usted nos vea en una protesta en la calle, por favor pase a saludarnos porque nos sentimos muy contentos cuando vienen grupos de personas y están con nosotros cuando estamos trabajando en la causa cubana. Patria y vida, que Dios la bendiga. Patria, vida y libertad. Y el pueblo de Cuba, acuérdese, sentido común, no comunismo. No Acuérdese, comunismo. para adelante, vamos a Vaya, Dura, Relito. dura, con ellos. dura, caballo. Claro. Vaya, Relito, vaya. Nos fuimos.